Buenas tardes, mi nombre es Jairo Becerra, alumno de la Maestría de Estudio Global y Cooperación Internacional. Voy a exponer como trabajo de grado los desafíos de la política global para combatir el crimen organizado transnacional en Colombia. Es un tema muy importante porque hace referencia a cómo la globalización, aparte de ser un fenómeno que ha traído grandes ventajas para el ser humano, también, digamos, de una u otra forma ha traído situaciones complejas, problemas para algunos estados, bien sea por su ubicación geoestratégica, bien sea por el tipo de productos que consume, bien sea por las relaciones internacionales que lleva con otros países. Y es un tema muy interesante que los invito a conocer de cerca. Bueno, como introducción vamos a ver que la globalización y el crimen organizado hacen parte de la dinámica de los estados y los territorios, que son fenómenos, digamos, que están relacionados todo el tiempo, entre ellas afectados por migraciones masivas, por el cambio climático, por desigualdades sociales, por los avances tecnológicos y también por pujas geopolíticas. Hay algunos actos disruptivos que son dinamizadores, como el crimen organizado transnacional, que genera un desequilibrio tanto en la economía, en la política, en la vida social del ser humano. Y las alianzas globales y regionales para combatir estas modalidades de crimen organizado transnacional son herramientas que cada vez, digamos, los estados interpretan a su propio, a su libre albedrío, y esa es la gran dificultad que tenemos en este momento con la homogeneidad de políticas que permitan atacar de frente el crimen organizado transnacional. Ese estudio sobre el crimen organizado transnacional y su repercusión en la soberanía y la democracia y la gobernanza de los estados. Tiene un marco legal, aunque la Convención de Palermo en el año 2000 estableció el marco legal universal para la cooperación entre los estados y la adopción de medidas contra este tipo de delitos. El tratado promueve la cooperación, la asistencia judicial mutua, la definición de delitos y las medidas de prevención y represión de las actividades ilícitas a través de las fronteras. Pero solo fija 3 esfuerzos o líneas de esfuerzo: que hay un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de las mujeres y los niños, es decir, que aborda el tráfico de personas; el protocolo para el tráfico ilícito de migrantes, que se enfoca en el tráfico de migrantes, como lo dice la palabra; y el protocolo para la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y combate el tráfico también de armas de fuego. O sea que se queda corto de acuerdo a la dinámica que tenemos hoy en día, a la espiral de los delitos que tenemos a nivel global y regional. Bueno, esas estructuras de crimen organizado transnacional tienen un impacto en la globalización, ¿sí? Especialmente eso ha permitido, digamos, que los grupos criminales organizados transnacionales accedan a recursos, a nuevas tecnologías, que sobrepasen no solo las barreras físicas, porque ya no podemos hablar de fronteras físicas, sino también fronteras tecnológicas. Eso les ha facilitado una capacidad de expansión, su operación y versatilidad no es la misma, pero también digamos que un factor que ha sido determinante es que las modalidades de gobernanza criminal les han ayudado mucho, porque estos grupos delincuenciales han encontrado en algunos sectores especiales, o algunos lugares, han encontrado características especiales para poder hacer parte, digamos, de la gobernanza de algunos países. Pero también como obstáculo de la cooperación internacional que se realiza interagencial entre Interpol, la CIA, la DEA y otras instituciones que están dedicadas a combatir el crimen transnacional, se encuentran los vacíos normativos, ¿sí?, que tiene cada uno de los estados, y ese es el centro de gravedad, digamos, de la migración del delito hacia otros estados y de manera transnacional. Ahí también se configura un tema de corrupción estatal. Y hay unos efectos, digamos, que ya son muy marcados sobre lo que es el efecto del narcotráfico en la democracia. No es el único delito que cometen las organizaciones de crimen organizado transnacional, pero es el centro de gravedad de la mayoría de los delitos que vamos nosotros a nombrar ahora. Bueno, hay un panorama regional y global de la problemática del crimen organizado transnacional. Y digamos que existe un amplio espectro de delitos, como decíamos ahorita, y actores asociados al crimen organizado transnacional en América Latina, en el Caribe, los cuales se han posicionado de manera violenta.
digamos tal como lo reitera el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos del crimen y la violencia en América Latina son álgidos, son bastante complejos, y América Latina y el Caribe, digamos que tiene una estadística muy marcada. Se registraron 20 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2023. Es una cifra que tipifica la tasa, digamos, de observación a nivel mundial, la tipifica como una de las regiones más peligrosas, más complejas del planeta. Y otro tema importante es que la mayoría de estos delitos están asociados al narcotráfico, los homicidios, y digamos que tienen unos delitos asociados como la extorsión, el secuestro o delitos contra la propiedad privada, y como lo dice Calderón en 2015. ¿Sí? Entonces es importante que recalquemos este tema. En el Índice Mundial de Crimen Organizado 2023, como les decía, Suramérica, Latinoamérica como tal tiene una connotación especial en lo que respecta a los crímenes, especialmente Ecuador, Colombia, Ecuador, Paraguay, son, digamos, países que tienen un índice bastante marcado. Colombia tiene un 7,75, México tiene un 7,57, o sea que la diferencia no es muy marcada. Y hay una línea de esfuerzo que tienen las autoridades y las autoridades y las entidades interagenciales que combaten el crimen organizado transnacional, y tiene una línea de esfuerzo que está muy, digamos, enmarcada en lo que es la Convención de Palermo, que es la identificación de la red de la delincuencia, el trabajo ilegal y los mercados ilícitos, los delitos y apoyo de convergencias delictivas, los flujos ilícitos de dinero, o sea, el lavado de dinero de activos, y el combate y la neutralización de redes de delincuencia internacional, especialmente, digamos, analizando las capacidades de respuesta de esos grupos emergentes. Paralelo a eso, digamos que la UNOC, que es, y la Interpol, trabajan con el gobierno colombiano y las autoridades en 6 líneas de acción, digamos, básicas. Entre ellas podemos hablar del desmantelamiento de organizaciones criminales, el monitoreo de cultivos ilícitos, la explotación de oro de aluvión, la justicia ambiental, las drogas ilícitas y el control de fronteras, la cooperación internacional para enfrentar los delitos ambientales. Esas son unas líneas de esfuerzo que vienen trabajando los organismos multilaterales y algunas agencias de seguridad internacionales como Interpol con el gobierno colombiano para poder combatir este tipo de delitos. Pero también es bueno hablar que en Latinoamérica hay unos grupos emergentes y unos grupos que ya llevan mucho tiempo delinquiendo en el crimen organizado transnacional, especialmente en México, donde están los Zetas. En Colombia pues tenemos el Ejército de Liberación Nacional, tenemos el Clan del Golfo, tenemos en Perú el Sendero Luminoso, tenemos el Cartel de Jalisco en México, y tenemos algunas fuerzas armadas revolucionarias que se están gestando nuevamente, como se dice, como han dicho algunos especialistas, un ejército binacional, ¿sí? De crimen organizado transnacional entre Colombia y Venezuela, porque algunas disidencias de las FARC actualmente están, digamos, asentadas en el territorio venezolano. Bueno, y hay unas economías, las economías ilícitas tienen un desarrollo, tienen unas transformaciones, digamos, que se han adecuado a todo el cambio que han sufrido los estados, al cambio que han sufrido las regiones, y tienen unos desafíos también en temas de política internacional, ¿sí? Digamos que las políticas globales y transnacionales no han sido efectivas porque no son homogéneas. Algunos países no reconocen algunos de los delitos que cometen las estructuras del crimen organizado transnacional como delitos, o de pronto las penas son muy bajas, son penas irrisorias, y entonces mientras no exista esa homogeneidad en las políticas y en la normatividad legal que tienen estos estados, pues es muy complejo combatir el crimen organizado transnacional. Igualmente existe una interacción, ¿sí?, entre las economías ilícitas y la gobernanza, especialmente en Latinoamérica, y existe lo que llamamos una gobernanza híbrida en territorios vulnerables, territorios donde el Estado, digamos, no llega a la oferta institucional del Estado, donde no se han articulado los campos de acción del Estado, donde únicamente ese trabajo se le ha, digamos, encomendado a la fuerza pública, pero hay sectores donde no, o espacios vacíos o grises, lo que llamamos aquí en Colombia la Colombia profunda,
donde la oferta institucional del Estado no llega. Entonces eso ha permitido que estos grupos, digamos que puedan llegar con una oferta, cubriendo esas necesidades para los pobladores y se establece allí una gobernanza híbrida o criminal. Pero también hay una soberanía fragmentada y una democracia en peligro cuando estas organizaciones operan en las fronteras, cuando se trasladan a otros estados y entran en connivencia con otros grupos de bandas criminales de otros estados. Era lo que hablábamos ahora, precisamente de lo que ha sucedido ahorita con las disidencias de la FARC, que se han ubicado, digamos, estratégicamente en toda la parte de Santander, Cúcuta, en la parte limítrofe entre Colombia y Venezuela, y operan, una parte de ellos están operando desde el territorio venezolano, lo que se ha conocido, o dicen algunos especialistas, que se llaman una banda criminal binacional, ¿sí? Otro problema, digamos, que es objeto de nuestro estudio, es el análisis de las migraciones, digamos, la horda migratoria que hemos tenido de Venezuela, el control o el poco control que se ha ejercido por parte del Estado colombiano para realizar una verificación de todas estas personas que actualmente se encuentran en territorio colombiano, ha permitido también que esas bandas criminales migren hacia Colombia, y también que algunas bandas colombianas de crimen organizado migren hacia Venezuela. Entonces se ha configurado ahí un territorio, digamos, donde hay una soberanía fragmentada, donde la misma democracia está, digamos, en cuestionamiento porque no se han generado unos controles especiales para el tema de la migración. Otra parte especial, pues hay unas estrategias para combatir el crimen transnacional. Para esto se debe fortalecer, se debe fortalecer la institucionalidad multilateral, se deben de fortalecer los lazos de cooperación internacional con los organismos que operan a nivel internacional y los organismos multilaterales, pero igualmente eso requiere la adopción de nuevas tecnologías, de evitar los sesgos en la información, de compartir información, compartir, digamos, toda la metodología que se utiliza para combatir a estas bandas criminales, pero tenemos un rezago a nivel de Latinoamérica, a nivel regional, y tenemos unos celos y unos sesgos para poder compartir información sobre lo que ha sido el actuar delictivo de todos estos grupos de crimen organizado transnacional. También igual es bueno analizar que se deben de evaluar las políticas, como hablábamos ahorita, contra las bandas de crimen organizado transnacional, ¿sí? Mientras estas bandas han evolucionado, se han transformado, han sido muy versátiles para adecuarse a todos los cambios que han tenido los estados, incluso pasando por el tema de la pandemia. Cuando estuvimos en pandemia, los grupos de crimen organizado transnacional se reorganizaron y cambiaron sus estructuras. Ya no operan en grandes estructuras, sino que operan en redes. Entonces, eso ha permitido, digamos, una mutación especial y ha evitado que los organismos interagenciales como Interpol, la DEA y la misma Policía Colombiana, que están enfocados en acabar con estos grupos, pues no puedan, digamos, operar de la mejor forma. Pero también existe otro problema, es la alianza, las alianzas estratégicas en la lucha contra el crimen organizado, aunque la Convención de Palermo, como lo decíamos anteriormente, la UNOC, Interpol y otras instituciones luchan contra el crimen organizado, las políticas y la normatividad legal de algunos estados es muy débil, y eso evita, digamos, que la misma delincuencia transnacional tenga una barrera de entrada para apoderarse de algunos territorios. En Colombia, especialmente el Albacrim, ¿sí? Las bandas criminales surgieron, digamos, a través de la movilización de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, y luego esos mismos grupos de una u otra forma se fueron transformando en los GAO, que son los grupos armados organizados, y los GAOR, que son los grupos armados organizados residuales, y esas bandas, digamos, dedicadas al crimen organizado transnacional, tienen nexos en otros países para el comercio y el tráfico ilegal de armas, de estupefacientes y explotación legal también de recursos naturales como el oro, el coltán, entre otros recursos naturales. El Plan Bicentenario de las Fuerzas Militares de Colombia define claramente una línea de esfuerzo, y es, a través del Comando General, y es acabar y debilitar las estructuras del crimen organizado transnacional.
La idea de este direccionamiento es muy clara, es generar una estrategia con una acción unificada, conservar y restablecer la soberanía y el control militar del territorio como una categoría de Estado final conjunto, ¿sí? Y hay unos desafíos de la cooperación internacional frente a las redes y las bandas criminales, especialmente en Colombia, que es erradicar y los mecanismos y las formas de gobernanza criminal híbrida. Otro es, también nosotros afrontamos un problema de erosión de la cooperación internacional. El actual gobierno en Colombia, digamos, ha generado un clima, digamos, de poca colaboración con los organismos multilaterales. Tenemos un impacto directo de la globalización en lo que respecta a las nuevas tecnologías. Parece una dicotomía, pero la globalización, así como ha contribuido a unos grandes logros en temas de tecnología, en temas de bienestar para el hombre, también ha contribuido a que tengamos una globalización desviada, que es un factor importante que debemos de tener, digamos, en nuestros registros, y unas condiciones, ¿sí? De emergencia criminal. ¿A qué me refiero a eso? A que los aparatos judiciales, a que nuestra tecnología, a que los mercados en que operan los grupos criminales organizados transnacionales sean atacados de manera directa, independientemente del estado en el que se desarrolle esta actividad. Y existen unos vacíos, como vuelvo y les digo, normativos, que es el centro de gravedad de nuestro escrito, porque mientras esos vacíos normativos en cada uno de los estados no sean homogéneos, pues las políticas para combatirlos, el crimen organizado no va a dar resultado. Y pues en Colombia hemos tenido la expansión de las disidencias de las FARC, ¿sí? Tiene más o menos 5.620 integrantes, y tiene influencias en Guaviare, Putumayo, en Arauca, norte de Santander, en Nariño, en Cauca, y ejercen, digamos, su poder especialmente en las fronteras. Ahí donde hablamos un poquito de lo que es el control fronterizo, y donde se configura el tema de bandas criminales organizadas transnacionales o binacionales, que es lo que estamos, digamos, analizando también en este escrito. Y hay interacción entre el crimen organizado transnacional y la soberanía estatal en Colombia. Tenemos acá unos modelos de gobernanza criminal en algunas regiones. Como decía Charles Steele, en algunos estados se han construido, digamos, con los aportes que han hecho las estructuras criminales, y también tienen un impacto en las políticas internacionales. El hecho de que tengamos esos vacíos de poder en donde el Estado, estructuras o regiones donde el Estado no llega, nos genera a nosotros un impacto significativo en las políticas internacionales. Y hay unos desafíos en la legitimidad estatal, especialmente en lo que respecta a espacios en los cuales la delincuencia del crimen organizado ha generado un nicho de poder, ¿sí? Donde ha cooptado el Estado tanto en sus estructuras básicas, en los servicios básicos que debe tener la población, y entran a suplir ese crimen organizado transnacional, esas estructuras entran a suplir la necesidad de una población y se establece una gobernanza criminal. Y por último, como conclusión, pues hay unos desafíos en la política global para combatir el crimen organizado transnacional. Hablamos de impulsar una modernización del Estado, de involucrar a la sociedad en las estrategias de prevención, de estructurar y poner en marcha una política rígida de fronteras, no solo fronteras físicas. Pero el desafío más grande consiste en armonizar y estandarizar las políticas de cada estado en lo que respecta a la prevención y desarticulación de las redes de crimen organizado transnacional, y la determinación y la importancia para que estas estructuras sean vistas como estructuras delincuenciales, que los delitos que cometan sean castigados de la misma forma, y que se estructure una política homogénea entre todos los estados a nivel regional y, si es posible, a nivel global, que pueda combatir el crimen organizado transnacional bajo los mismos argumentos que tienen, que es la versatilidad, la forma de adecuarse a las estructuras, a los estados, a las economías. Muchas gracias.